O sea, en una industria donde los proveedores tienen un poder de negociación alto, también va a ser más difícil, ¿cierto? Va a ser más difícil competir. ¿Dónde, por ejemplo, puede ocurrir eso? Cuando existe un mercado que es muy concentrado, donde hay pocas compañías. Lo hemos visto, ¿cierto? Con la colusión de los pollos, la colusión de ¿cómo se llama este? Del papel confort, ¿cierto? Son mercados, ¿cierto? Donde hay pocos oferentes, son mercados que están muy concentrados. También, ¿cierto? Si no existen competidores, también va a haber un problema, ¿cierto? Un proveedor único que sube los precios. Cuando el proveedor es independiente del comprador, eso no me quedó muy bien, voy a tener que cambiar ahí la redacción porque no quedó muy... claro, tiene que ver cuando es fácil o sea, tiene que ver con con qué tan difícil es cambiar de proveedor. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en la integración que se produce, ¿cierto?, entre los circuitos integrados, ¿cierto?, de los computadores y los fabricantes de equipos, no es tan fácil, ¿cierto?, que cambiarse de proveedor. Entonces, ahora lo que hacen, ¿cierto?, las empresas, ¿cierto?, que yo diría los fabricantes de computadores, está mucho más complicado cuando el mercado estaba muy concentrado en Intel. Cuando aparece AMD, ¿cierto? Eso en cierta forma les da un alivio. Eh, bueno, eso también, ¿cierto? Pasa cuando los productos que vende el proveedor son importantes para la empresa del comprador. Y también, fíjense, cuando se plantea una amenaza de integración hacia adelante. ¿A qué se refiere eso? A que el proveedor entre a jugar en el mercado del comprador. A ver, había notado acá un ejemplo, y el ejemplo de las empresas de telecomunicaciones. Hace algunos años, cuando, por ejemplo, alguien quería ofrecer servicios de data center, buscaba al proveedor de telecomunicaciones para que proveyera los enlaces y, ¿cierto?, cotizaba con él y iba y le ofrecía servicio de data center a una empresa. Bueno, los proveedores, ¿cierto?, de las empresas de telecomunicaciones vieron que siempre ellos iban, entre comillas, de data center. Y también podemos ofrecer el servicio de entregar ciertas aplicaciones estandarizadas, como por ejemplo sitios de comercio electrónico. Entonces, ahora, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, una empresa de data center que va a tocarle la puerta, ¿cierto?, a GTD y le dice, oye, le ofrezco, ¿cierto?, o sea, quiero cotizar con ustedes, ¿cierto?, el enlace para una propuesta que tengo para esta unidad del gobierno. Y GTD les dice, es que no te puedo cotizar porque yo también voy como oferente donde el gobierno. O pueden incluso cotizarles caro. Y como Entel también va de oferente al gobierno, también les cotiza caro y finalmente, ¿cierto?, el negocio se lo terminan llevando las empresas de telecomunicaciones. Entonces, esa integración hacia adelante es yo diría, una de las amenazas más importantes. Eh, Profe, consulta, antes que sí, pase dime. a la próxima. ¿Ya? Con respecto a lo que usted acaba de mencionar ¿Sí? de la amenaza con la integración hacia adelante, de la competición del proveedor con el comprador, esto se ve más que nada porque el comprador es el que termina viéndose amenazado, ¿o es porque el proveedor te genera la amenaza? Bueno, en realidad En acaba de realidad ser son las una... dos cosas, claro, claro. Sí, claro, Son las son dos las dos cosas, cosas. sí. Claro, pero si Sí, nosotros lo vemos desde el punto de vista del comprador, claro, sería la pregunta que se hace el comprador es, ¿qué tan probable es que ocurra esto? ¿Es cierto? claro, Si el comprador está muy amenazado, ese mercado es menos atractivo.
Entonces, viéndolo, ¿cierto? Viendo el análisis, ¿cierto? Avanzando un poco más en esa dirección, uno diría, ¿cierto? Si un proveedor de data center en un momento del tiempo dice, ¿amplío o no amplío mi capacidad de data center? ¿Qué puede ocurrir? Que yo amplíe mi capacidad de data center y después no la pueda llenar porque veo que las empresas de telecomunicaciones también están construyendo data center. Claro. Ese es un poco exacto, ese es el problema. Ya. Sí. Y bueno, y finalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con los competidores? También, ¿cierto? Uno tiene que mirar cuál es el poder de negociación que tienen, ¿cierto? No solamente, ¿cierto? Las empresas que se relacionan conmigo, sino que también los competidores. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay mercados que están más o menos concentrados. O sea, cuando hay un mercado que está muy concentrado, donde hay dos o tres competidores que tienen gran parte del mercado, puede no haber mucha competencia, pero va a ser muy, muy difícil entrar. Eh, También cuando un sector industrial está creciendo muy lentamente. O sea, si un sector económico está creciendo muy rápido, es probable que una empresa que entra pueda simplemente, ¿no es cierto?, nacer, crecer, o sea, sobrevivir y crecer ocupando una parte del crecimiento, no tiene que entrar a quitarle mercado a los otros. ¿Ya? Pero cuando un mercado está muy estable, eh, es súper difícil, ¿no es cierto?, muy difícil poder crecer. Respecto del cuando las empresas tienen costos fijos elevados, que cierto se genera una complicación. A ver, Matías Oyarzún, ¿estás por ahí? Sí, Ya. Em, mi pregunta es respecto de la diferencia entre costos fijos y costos variables. costo fijo, como su nombre lo dice, no puede cambiar. Por ejemplo, serían los sueldos de unas personas, de una empresa. Son costos que tiene que considerar la empresa mes a mes. ¿Ya? Y el costo variable sería, por ejemplo, el valor de la luz, lo que tiene que pagar la luz de un mes. Eso puede variar un poco. El costo del agua o, no sé, Ya. costos a corto plazo que tengan. Ok. Ya, pues gracias. Sí. Mira, yo te diría que va por ahí, pero no es tan preciso, porque, a ver, si nosotros, por ejemplo, vemos, no sé, el gasto, pensemos, por ejemplo, el gasto en agua que tiene, no sé, un submercado. Aun cuando es variable, ¿cierto? No todos los meses gasta lo mismo, es bastante, bastante parejo, porque ese gasto tiene que ver ¿cierto? Con la capacidad productiva, digamos. O sea, la cantidad de horas que está abierto, la cantidad de trabajadores que tiene, etcétera. ¿Ya? Entonces, uno podría considerar ese gasto de luz y agua como dentro de los costos fijos. Ahora, en el caso del supermercado, el costo variable tiene que ver con el costo por unidad producida o por unidad vendida. ¿Ya? Entonces, po- el, o sea, sería está más cercano a ser un costo variable, por ejemplo, el precio de compra de un producto que yo estoy vendiendo, ¿cierto? No sé, el kilo de arroz, por ejemplo. Si yo compro el kilo de arroz a 600 pesos y lo vendo a 900, eso sería el costo variable del arroz, sería los 600 pesos. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente el costo, ¿cierto? La luz y el agua, que son costos que varían, pero, pero el costo variable tiene que ver más bien con el costo unitario de la unidad producida. Bueno, dicho eso, entonces, cuando las empresas tienen costos fijos elevados, eh, tiende a haber mayor competencia porque, eh, ¿cierto? Yo tengo que cubrir los costos fijos igual, venda o no venda. Entonces, podría ocurrir que incluso termine vendiendo, me convenga vender a pérdida.
O sea, si yo tengo mi negocio abierto y no vendo nada, por ejemplo, supongamos, no sé, estoy yendo al ejemplo de los sueldos, ¿cierto? No sé, gasto 3 millones al mes entre arriendo y sueldo si no vendo nada. Si vendo a precios bajos, mientras venda sobre el costo variable, a lo mejor puedo vender harto y terminar perdiendo, no sé, 1 millón al mes solamente. ¿Ya? Entonces, me va a convenir más perder 1 millón que perder 3, y por lo tanto, ¿cierto? La competencia de precios para las empresas que tienen costos fijos elevados normalmente es mayor, y entonces termina siendo menos atractivo. También cuando tenemos costos de almacenamiento elevados. Imagínense, por ejemplo, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Con las tiendas, ¿cierto? Cuando termine la pandemia, ¿qué va a pasar con la ropa, con la moda, ¿cierto? Con la línea otoño-invierno, ¿cierto? De ropa de Falabella. ¿Ya? Ahí va a quedar, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que salga muy barata. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Cuando tenemos márgenes de tiempo dentro de los cuales se puede vender un producto, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta? Las fruterías, por ejemplo. Las ferias, ¿cierto? Tienen que manejar esa dificultad. También, ¿cierto? Cuando el producto es un commodity, es un producto, ¿cierto? Donde hay muchas opciones, la industria termina siendo menos atractiva. También cuando la capacidad se debe aumentar en grandes cantidades. O sea, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando yo necesito, ¿cierto? Para pasar, ¿cierto? De una escala de producción a la siguiente, no hay saltos más pequeños. Em, bueno, y también, ¿cierto? Lo que les mencionaba, el caso, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? De las cabañas el otro día, cuando las barreras de salida son muy altas. Cuando yo tengo un costo hundido y tengo que rentabilizarlo, que es el ejemplo que les daba también de los automóviles, ¿cierto? La barrera de salida de una fábrica de autos convencionales que está instalada en Brasil es súper alta, y por lo tanto ellos van a tratar ¿no es cierto?, de ojalá, ¿cierto?, rentabilizar esa inversión. Y también es complejo cuando, me había saltado al punto 8, cuando los competidores tienen distintas estrategias o orígenes. Uno, por ejemplo, lo ve en el caso de WOM, ¿cierto? ¿Cierto? Teníamos un conjunto de empresas de telecomunicaciones que todas se comportaban más o menos igual. Uno tenía, ¿cierto? Oye, ¿no es cierto? Teníamos Entel, Movistar, Claro, ¿cierto? Telefónica del Sur. Todos eran amigos, ¿cierto? Todos, ¿cierto? Se comportaban de manera bastante tranquila. Aparece WOM con una estrategia distinta y empieza a mover el mercado. Lo mismo pasaba, ¿cierto? Cuando teníamos Sky y LAN en las líneas aéreas, ¿cierto? Y aparecen otras líneas entrantes como JetSmart y empiezan a tensionar el mercado. Bueno, entonces ahora la pregunta es cómo usamos toda esta información, ¿cierto? Tenemos, no sé, como 40 preguntas por lo menos. Lo que hacen las empresas es, ¿cierto? Miran cada una de estas preguntas y ven si eso les pega de manera que haga muy poco atractiva o muy atractiva a la industria. Profe, consulta, ¿Sí? ¿le falta mucho a la clase? No, Sí. si era justamente para cerrar simplemente con ¿para qué sirve esto? Ah, ya, vale, ya. 5 minutos, sí. Vale. Ya, gracias. Mira, entonces, como les decía, ¿cierto? La pregunta de cómo usamos esto es, para cada pregunta, ver, ¿cierto? Si la posición de la empresa dentro ¿no es cierto? Dentro de la escala hace que más o menos atractiva ¿no es cierto? Para esa empresa, ¿cierto? La industria. Ahora, entonces, ¿cierto? Si uno responde cada una de estas preguntas, va a tener un diagrama como este, ¿cierto? Que es el ejemplo de dos empresas dentro de la industria del magnesio. Entonces, por ejemplo, si nos hacemos la pregunta, ¿cierto? De
tenemos, por ejemplo, que la diferenciación del producto de la industria del magnesio es escasa. Y eso significa que la industria, en relación a esa variable, es poco atractiva. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Las economías de escala son grandes. Entonces, para los actores establecidos, ¿cierto? Es atractiva. Es muy atractiva, ¿cierto? Porque, ¿no es cierto?, tenemos grandes competidores establecidos. ¿Ya? Ahora, para llenar esta hoja, el trabajo que se requiere es muy grande y además se requiere un profundo conocimiento de la industria en particular y se requiere, ¿cierto?, probablemente un conocimiento interno de la empresa y un conocimiento de mercado que yo diría que está muy lejos, ¿cierto?, del foco que podría tener este curso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? El cómo interpretamos esto, que ese yo diría que es el foco. El cómo interpretamos esto y cómo identificamos oportunidades y amenazas a partir de este diagrama. Entonces, si nos vamos esto a lo que podría ser una prueba, ¿cierto? Uno diría, a ver, en relación a los proveedores, ¿cuáles podrían ser las oportunidades y amenazas de la industria del magnesio para la empresa F? ¿Ya? Básicamente es interpretar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con esta interpretación? Arma, ¿no es cierto?, o aporta elementos para esta matriz FODA. Y bueno, cerrando, ¿cierto? Lo que vemos, ¿cierto?, es que estas distintas herramientas de análisis competitivo para lo que sirven es que para ir de manera complementaria, ir llenando esta percepción, ¿cierto?, de cuál es la posición competitiva, ¿cierto?, de la empresa y nos va a aportar, ¿cierto?, a definir el escenario de la estrategia. Así que básicamente eso sería lo que vemos